quien nos hablará sobre vacuna contra COVID-19 y lactancia materna. Como les decía, es el especialista en pediatría por formación MIR en el Hospital La Fe de Valencia, doctor en medicina por el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Autónoma de Madrid, diplomado en diseño y estadística en ciencias de salud por la Universidad Autónoma de Barcelona, jefe de servicio de pediatría del Hospital Marina Alta de Denia, Alicante, durante 20 años y miembro del equipo de transporte neonatal en la provincia de Alicante. En 1998 logró junto a su equipo la acreditación de la iniciativa Hospital Amigo de los Niños, IAN, de la OMS UNICEF, vocal del Comité de Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría entre el 2000 y 2013. Es desde el 2017 miembro del Consejo Consultivo de Salud de la Liga de la Leche Internacional. Ha publicado más de 50 artículos científicos, capítulos en obras médicas y los libros Tú eres la mejor madre del mundo y el libro de la lactancia. Ha colaborado con el Ministerio de Sanidad de España en el Observatorio de Salud de la Mujer y en las guías de práctica clínica sobre atención al parto normal en 2017 y sobre lactancia materna. Creador y coordinador de los sitios web sobre compatibilidad de lactancia materna con medicamentos, enfermedades y otros productos y lactancia y sobre cultura, arte y lactancia telasmos.org. Fundador y presidente de la Asociación para la Promoción e Investigación Científica y Cultural de la Lactancia Materna, APILAM. En 2012 es docente, conferenciante y divulgador de los beneficios de la lactancia materna, del parto respetado y de estilos de vida de crianza sanos y respetuosos. Recibamos entonces con mucho agrado al doctor José María Aparicio. Bienvenido. Lo estábamos esperando con esta importante ponencia. Muchísimas gracias. Es un honor para mí participar en este encuentro de bancos de leche humana. He estado atendiendo los anteriores ponentes y la verdad es que les felicito por los esfuerzos hechos y por los resultados obtenidos también, ¿no? Me han pedido que hable de la vacuna del COVID y la lactancia materna, ¿no? Y verán que repetiré algunos de los datos que ha presentado mi anterior ponente. Está hecho adrede puesto que ha habido una campaña tal de desinformación, de miedo, que viene bien que a veces nos repitamos a nosotros las cosas un par de veces para que acabemos creyendo que lo que leemos en artículos científicos es la verdad y no lo que nos presentan a veces los medios de comunicación. Compartiré pantalla ahora, con su permiso. Y vamos a empezar. Bien, vamos a hablar de esta repercusión y es preciso, antes de hablar de la vacuna, ver un poco qué nos ha pasado, qué le ha pasado a la infancia y qué le ha pasado a la lactancia debido a esta pandemia tremenda, ¿no? Bueno, no tengo ningún conflicto de interés y lo que les quiero compartir es que derechos que pensábamos que estaban consolidados, que realmente los dábamos por hechos, por cosas que eran claras. Por ejemplo, era normal que los niños sanos que nacían bien fueran a los brazos de su madre. Eso nos parecía un derecho consolidado desde hacía años. El derecho a ser amamantado y amamantar, el derecho a ser abrazado desde el nacimiento y a ser abrazado posteriormente también como niño, como familia, ¿no? Que está sustentado en la teoría del apego de John Bowlby desde 1982. El derecho también de los niños a ser acompañados, ¿no? Que sustentado en la Carta de Derechos del Niño de 1959, pero también el derecho de las madres, de las mujeres, a que alguien de su elección las acompañe durante sus partos, que lo teníamos ya sustentado desde la Declaración de Fortaleza en 1985. El maravilloso derecho de los niños a jugar entre ellos, ¿no? A socializar. También uno de los artículos de la Carta de los Derechos del Niño de 1959 y el derecho a la escolarización, también de la misma Carta de Derechos del Niño. Y un derecho curioso, que también ha sido vulnerado tremendamente y que no he podido encontrar ninguna justificación independientemente de las creencias religiosas que tengamos, pues el derecho a no tenerles miedo, sustentado en el Evangelio de Marcos, ¿no? Ese dejar que los niños se acerquen a mí también fue
realmente vulnerado en esta pandemia, ¿no? Con inculcar un miedo tremendo, ¿no? Todo esto ha sido conculcado durante esta pandemia de coronavirus y pone en contexto todo lo que además viene de cómo la lactancia se ha visto afectada y cómo las vacunas incluso también ha sido un lío tremendo hasta que se va abriendo un poco la razón, ¿no? Para resumir, ya lo ha dicho mi anterior ponente, ha habido al final un consenso de expertos, finalmente a los muchos meses de pandemia, hubo finalmente un consenso de expertos que se conocía desde el principio, puesto que se empezó a publicar desde muy temprano, pero al final el consenso de expertos es que la infancia es un estrato de población que prácticamente no se contagia ni contagia a los demás. Le cuesta, que padece la enfermedad habitualmente de modo muy leve y que juega un papel muy poco relevante en la evolución de esta pandemia, ¿no? Independientemente, sabemos que los medios de comunicación estuvieron difundiendo todo lo contrario a esto que decimos aquí. Y esto es lo que dice la ciencia y esto es lo que dice la epidemiología, ¿no? Pero es que el miedo parece ser que vende, la audiencia vale todo, aterrorizar a la población parece ser que es válido, ¿no? Y realmente es una mala manera de poder llegar a soluciones sensatas, ¿no? Ha habido pues un divorcio abrumador entre la ciencia, la realidad epidemiológica y lo que decían los medios de comunicación. Y ha sido muy difícil ponerle coto a esto. Los medios han campado por sus respetos, los gobiernos a veces no han hecho pedagogía positiva sobre esto y los científicos muchas veces se han callado y no han llegado a la audiencia. Esto ha hecho hacer muchísimas cesáreas, hacer que muchas mujeres hayan parido solas, ¿no? Se ha impedido nacer en brazos de las madres, se ha impedido amamantar y se ha separado a recién nacidos y niños y niñas hospitalizados de sus madres y padres. ¿Por qué todo esto? Pues por un exceso de prudencia, por un exceso de ignorancia también, por desconocimiento y por falta de actualización de conocimientos. Hay que ir a fuentes sensatas que desde el principio estaban publicando, incluidos los médicos chinos que tuvieron el principio de su pandemia, hay que ir a fuentes sensatas para saber realmente las cosas y no estar solamente pues, mirando la televisión o los medios de comunicación. Hablando brevemente de cómo esta pandemia ha afectado a la lactancia materna, tenemos que saber que estábamos muy preocupados de que estar ante un nuevo virus en enero, febrero, estábamos muy preocupados de que estuviéramos ante un nuevo virus como el virus del SIDA, que realmente se transmitía por la leche, ¿no? Pero desde enero tenemos ya un primer artículo de la Organización Mundial de la Salud donde en un apartado dice no hay que separar a las madres lactantes de sus bebés. En febrero, los Centers for Disease Control, el 19 de febrero, y la Liga de la Leche Internacional al día siguiente, se hacen eco de esto también y dicen que no hay que separar. Y la UNICEF, unos días después, a principios de marzo, también. Nosotros, mi grupo que hacemos la página de lactancia.org, que no solamente ponemos medicamentos, sino también ponemos enfermedades de madre, de niño y otros productos también, no sabíamos qué hacer sin bibliografía, pero con estos primeros artículos que teníamos, el día 4 de marzo pusimos ya como producto la enfermedad por la infección por COVID-19 en la página de lactancia, dándolo como compatible, ¿no? Y posteriormente una serie de instituciones de prestigio, como puede ser la ELAMA en España o el Real Colegio de Obstetras y Ginecólogos del Reino Unido, pues se pronunciaron a favor también y muy valientemente, ¿no? Incluso la Sociedad Neonatológica de Italiana, que estaban pasándolo muy mal en Italia en ese momento, el 3 de abril también se pronunció a favor de no separar a las madres de los niños, ¿no? Aquí en nuestra página, vean aquí, pues poniendo la infección materna por coronavirus, pues la tenemos como riesgo muy bajo por la lactancia, la hemos actualizado muchísimas veces añadiendo toda la bibliografía que hay sobre el tema, ¿no? Y es que, aunque se detectaron partículas virales de RNA del virus en el 10% de las muestras, y eso daba un poco de miedo, al final se vio, sobre todo esta investigadora Chambers, en agosto del 2020, fue la primera que demostró que realmente no eran partículas viables ni transmisibles en la leche materna, luego no era contagiosa. Y de hecho no se ha podido documentar ningún caso de contagio al lactante a través de la leche materna. Y mira que ha habido casos de COVID en madres embarazadas, en madres lactantes también, pero no se ha podido documentar ningún caso, o sea que no se transmite por la leche materna, hay que decirlo alto y claro, y aplaudo esas campañas que han puesto ustedes en la vía pública, en las paradas de autobuses, diciendo que no se transmite por la leche materna. Se han encontrado
anticuerpos específicos contra el virus. Además, se han encontrado anticuerpos, como era de esperar también, puesto que otras enfermedades virales y bacterianas generan anticuerpos en la madre que son transmitidos en forma de IgA secretora en la leche del niño, ¿no? Y luego hasta se ha alterado muchísimo, como han dicho ustedes, en todo el mundo la donación para bancos, el miedo que había, el miedo al contagio, el confinamiento, el desconocimiento, el saber si esa leche sí, si esa leche no, cuando hay que tener en cuenta que la pasteurización que prácticamente se realiza en todos los bancos de prácticamente todo el mundo elimina este virus y todos los otros virus, ¿no? Esto también lo comprobó esta misma investigadora que he comentado antes, viendo cómo la pasteurización elimina bien este virus y, bueno, pues hay que hacer esfuerzos para los ya a veces escasos bancos de leche, reservas de los bancos de leche, pues no sufran más, ¿no? Y también hay artículos muy interesantes porque se alteró todo, hasta incluso el clampaje tardío de cordón, que ya estaba admitido por la ciencia. De repente aquí ya nada era importante y se empezó a clampar pronto para decir vamos a acabar pronto, que nos vamos a contagiar, porque había como un miedo a una peste medieval, cuando esto es un virus respiratorio fastidiado, pero no es una peste medieval. Bueno, pues hasta sabemos que clampar el cordón tardíamente no influye en la transmisión y sí que influye, desgraciadamente, como sabemos mucho, en la lactancia materna. La Academia Americana de Pediatría, precozmente en mayo, ya se pronunció a favor de la lactancia como la mejor opción de alimentación para recién nacidos, incluso en madres afectadas de COVID-19. Y, por supuesto, la Organización Mundial de la Salud, en junio del 23, también a favor de la lactancia materna, diciendo que no hay transmisión vertical y que el riesgo de infección es muy bajo y la infección, además, en niños suele ser leve o asintomática. En cambio, las consecuencias de no amamantar y la separación interna del niño pueden ser significativas. Veamos aquí un ejemplo de, porque a veces podemos decir, no, pero es que prudencia obliga, hay que tener mucho cuidado con qué prudencia empleamos, ¿no? Porque no toda prudencia es buena. Vean aquí este artículo publicado en noviembre de 2020 por médicos chinos de lo que habían estado haciendo ellos mismos. En 57 embarazadas practicaron un 90% de cesáreas, eso es una verdadera barbaridad. Mantuvieron una estancia media hospitalaria, no de 2 días, 3 días, 4 días, que puede ser lo habitual, sino de 16 días, con variaciones entre 9 y 23 días. Pero es que además obligaron los propios médicos por prescripción facultativa a una separación entre madre y bebé de una media de 35 días, con un rango entre 16 y 52 días. ¿Y qué pasó? Pues que estas madres, ¿cuánto pecho dieron? Nada, porque aguantaron un 9% de ellas una semana dando pecho. Imagínense que ya sabemos que en China la lactancia está mal, pero es que esto ya es una cifra catastrófica, ¿no? Las madres, un 18% presentaron estrés postraumático y depresión un 18%. Pero es que el 49% de ellas estaban tan aterrorizadas que quisieron prolongar la separación prescrita por los médicos en una media de 8 días más de lo que les había dicho el médico. Algunas de ellas llegaron a no querer ver a su niño 23 días más por miedo a hacerles daño, ¿no? Y se practicaron test psicotécnicos en los bebés de 3 meses y había afectación de las áreas de comunicación, motor grueso y personal social. Vean pues que no toda prudencia es buena. Hay que aplicar los datos científicos que tenemos y actuar en consecuencia, no solo por prejuicios nuestros de decir quita, ¿no? A ver si nos va a pasar algo. Vamos a hablar de la vacuna contra el COVID y la lactancia materna, ¿no? Del capítulo anterior quiero destacar el tremendo daño que se ha hecho a la lactancia materna con estas prácticas difundidas en todos los países del mundo prácticamente, ¿no? Tendremos pronto estadísticas, pero ya es de esperar que la lactancia materna haya caído en varios puntos, puesto que hemos socavado las bases de la lactancia materna. Y las bases están precisamente en esos 10 pasos, que varios de ellos tienen que ver con los primeros momentos, con el acompañamiento, con el estar con ese amamantamiento temprano. Si socavamos el principio de la lactancia materna, lo más normal es que la lactancia materna se vea afectada. Y evidentemente la industria de la alimentación infantil, pues como hemos visto con la ponente anterior, no ha hecho nada por remediarlo, sino totalmente contrario. O sea, han hecho lo de a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? En la vacuna, para hablar brevemente, tenemos que saber qué tipos de vacuna tenemos en estos momentos contra la COVID, y tenemos varias vacunas de virus inactivado, en concreto estas vacunas Sinopharm y Sinovac, vienen de China. Tenemos vacunas de ARN mensajero, Pfizer, Moderna y CureVac,
y tenemos vacunas de vectores virales de adenovirus generalmente que portan modificados para portar el ARN del COVID, y de estas tenemos la de AstraZeneca, que se llama Vaxzevria en Occidente, y Covishield, fabricada la misma vacuna en la India, la empresa Gamaleya que fabrica la Sputnik, la CanSino, la Janssen, etc. Fíjense que son todo vacunas, no son vacunas de virus vivos atenuados, son o virus inactivados o trozos de virus como el ARN o viaja en los vectores virales, ¿no? Entonces, ¿qué seguridad tenemos? Muchos se preguntan, ¿qué seguridad hay en estas vacunas que se han hecho en menos de un año, se han fabricado estas vacunas? Cuando eso es una proeza. Bueno, pues la seguridad se sabe hoy día que son seguras, porque en realidad no se han saltado ninguna fase obligada previa a su comercialización. Simplemente había tal interés en fabricarlas, se ha puesto tantísimo dinero encima, se ha dado tanto dinero a los fabricantes, y los fabricantes, por supuesto, tienen tanto interés en fabricarlas que han dedicado todos sus esfuerzos en ello, y ningún papel se ha quedado varios días en un cajón para esperar de una fase a otra y decir, bueno, ya contestaremos. No, se ha hecho todas las fases, lo único que se han hecho una detrás de otra sin perder ningún tiempo, ¿no? Y eficaces, se sabe que son eficaces ya en estos momentos, sabemos los porcentajes de eficacia, es decir, generan anticuerpos, y bueno, no tenemos todavía claro enteramente si simplemente previenen el contagio a uno mismo o pueden prevenir el contagio o no a los otros. Es decir, se sabe que previenen las formas graves de la enfermedad. No hay datos publicados, no había datos publicados cuando empecé yo esta presentación. En este momento tenemos muchos datos publicados ya durante la lactancia, pero podíamos deducirlos desde el principio, tanto porque comités de expertos se estaban pronunciando a favor de que las vacunas eran seguras para madres lactantes, por comparación con otras vacunas, por saber, por datos de farmacocinética, por saber cómo se excretan en la leche y cómo pueden pasar a plasma del lactante todavía, y por analogía, ¿no? Comparando con otras vacunas, sabemos que ninguna vacuna de virus inactivado jamás ha causado ningún problema en madres lactantes ni en sus hijos. Y eso hay cantidad de artículos, y de hecho pues todas las vacunas de virus inactivados se pueden poner a madres lactantes, ¿no? Pero es que ni siquiera las vacunas de virus vivos atenuados están contraindicadas durante la lactancia. Me remito a sarampión, rubeola, parotiditis, que son vacunas de virus vivos atenuados, ¿no? Aquí ven en la página de lactancia, si buscamos por vacunas, vienen todas ordenadas y ven que son todas compatibles, menos esta de la fiebre amarilla y una vacuna también de virus vivo atenuado, que es la vacuna de polio oral, que prácticamente no se emplea ya, ¿no? ¿Qué seguridad, datos más de seguridad? Pues saber cómo se excretan las sustancias de leche materna. No todo pasa la barrera del lactocito alveolar mamario. Por ejemplo, sustancias proteicas de alto peso molecular pasan difícilmente a la leche y pasan al plasma del lactante. Estas vacunas son tremendamente, muchas de ellas, tremendamente inestables, y de hecho son pinchadas, no son orales. Es decir, que un bebé que va a beber, que va a digerir lo que tome, si es que pasara algo a través de la leche materna. Y luego, por analogía, por sentido común, si el mismo coronavirus vivo no es de gran riesgo en la infancia y no impide la lactancia, aún solo será menos la vacuna, que son las de virus inactivados, ¿no? Entonces, además, se sabía de tiempo que era muy probable que hubiera ventajas probables para el lactante, porque sabíamos por otras vacunas que se generan anticuerpos en la leche de madres lactantes y que esos anticuerpos pasan en forma de IgA secretora y protege a los lactantes de la enfermedad. Todo esto eran datos que se sospechaban en febrero, en diciembre de 2020, en febrero de este año. Pero es que vamos a ver ya qué realidad tenemos comprobada. Pues hay ya, en estos momentos, he podido detectar ya hasta 4 trabajos, este de Gray en marzo, este de Kelly también en marzo, el de Perl en abril, y uno muy reciente, el día 13 de mayo, Collier, publican varios trabajos que demuestran estas 3 cosas: que las vacunas en madres lactantes, en mujeres lactantes, producen una respuesta inmunitaria de la misma calidad que en mujeres no lactantes. No les provocan mayores efectos secundarios en absoluto, y además generan anticuerpos que pasan a la leche materna contra este coronavirus. Esto ya no es una suposición, sino que es una comprobación. Tenemos en estos momentos ya cientos de madres lactantes publicadas, pero hay miles de madres lactantes que se han vacunado ya. ¿Qué organismos se han pronunciado sobre la seguridad de las vacunas en la lactancia con tanta confusión? Bueno, pues los Centers for Disease Control se pronunciaron tremendamente. La Asociación también de Obstetras y Ginecólogos del Reino Unido dijeron claramente en diciembre
que la vacunación contra la COVID no debe impedir iniciar la lactancia ni obligar a interrumpirla. La Organización Mundial de la Salud en enero, de la misma manera, dijo que la vacuna puede ofrecerse a una mujer que amamanta y que es parte de un grupo recomendado para la vacunación. ¿Por qué dice esto? Pues porque realmente las madres lactantes, la inmensa mayoría, son personas jóvenes y sanas. Y esto no es un grupo de riesgo para esta enfermedad. Luego no serían susceptibles, al menos de modo inmediato, de ser vacunadas. No tendrían que estar desesperadas porque las vacunaran, puesto que el riesgo que tienen de padecer una enfermedad grave es mínimo. Luego habrá que deducir en el futuro si tenemos dinero suficiente para vacunar a todo el mundo o lo tenemos que dedicar a grupos de riesgo. Pero las madres lactantes pueden estar en un grupo de riesgo, como puede ser grupos expuestos a mucho contacto, como puede ser el contacto sanitario. Y es que, por ejemplo, la sanidad pública en todos los países está normalmente en manos de las mujeres. Entonces, la inmensa mayoría de trabajadores sanitarios son mujeres. Entonces, muchas de ellas van a estar en periodo de lactancia y deben ser vacunadas también, ¿no? Y desde luego un montón de organizaciones, nosotros mismos, otras organizaciones, la IAN de España, el National Health Service en enero también, que previamente había dicho que no, pues la verdad es que se pronunciaron. Y el Ministerio de Salud de España, el 20 de diciembre también, y los prospectos de estas 3 vacunas, que son las que más circulan por la zona europea, inicialmente ponía que no se debía administrar a madres lactantes, lo cual era un problema porque ellos mismos no lo habían ensayado, no lo habían pasado olímpicamente de las madres lactantes, y entonces ponían que no se debía poner, lo cual era un problema incluso legal para el que la ponía, porque decías, a ver si luego pasa algo, y ellos mismos a finales de diciembre cambiaron y pusieron simplemente en el apartado lactancia de sus prospectos: se desconoce si esta vacuna se excreta en la leche materna. Hoy día deberán cambiar el prospecto y decir, ya tenemos muchos trabajos que reconocen que no les pasa nada malo a las madres lactantes. Vean aquí, pueden buscar también en nuestra página la vacuna contra la COVID-19 y encontrarán toda la bibliografía que les he referido con más detalle, ¿no? ¿Qué efectos secundarios tienen estas vacunas? Pues como muchas otras tienen el efecto de dolor, inflamación local, fiebre, malestar, mialgias, artralgias, cefalea, todas suelen ser transitorias, en algunas ocasiones mínimas, de casos de muy pocos por millón, ha habido algún caso de trombosis, como puede pasar también en otras vacunas y hasta en otros medicamentos, y es un tema que hay que ponerlo en el prospecto del medicamento. Y un tema que nos puede interesar en cuanto al asunto de la lactancia es que pueden provocar ganglios axilares del lado de la inyección de la vacuna, lo cual puede poner muy nerviosa a la persona o a su médico, pensando a ver si estamos desarrollando un cáncer en ese lado, y otras vacunas que se colocan en el brazo pues también pueden pasar esto, y simplemente saberlo puede obviar costosas y molestas exploraciones complementarias que basta esperar un poco para que cedan simplemente. Y bueno, pues muchísimas gracias y quedo a su disposición para la discusión posterior.